Bueno, un saludo cordial a todos ustedes, a todas las personas que nos están observando, a todo el país. Hoy iniciamos una serie de trabajos inéditos dentro de la historia institucional de este país. Tener al señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, al señor Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, con la Fiscalía General de la Nación, trabajando de conjunto, trabajando de la mano, en todo el territorio nacional, en el marco de la protección de recursos públicos y de la lucha contra la corrupción, no tiene precedentes en la historia de este país. El día de hoy haremos unos anuncios de cómo va este trabajo investigativo, de cómo estamos avanzando en todos los campos disciplinario, fiscal y penal. Y por supuesto, esta será la primera de las citas que tendremos con la opinión pública, seguramente además con las diferentes acciones que estamos tomando y que seguramente en el marco de la rigurosidad, de la disciplina y del trabajo de nuestras competencias nos permitirá tener resultados concretos también en las próximas semanas para el país. Quisiera cederle el uso de la palabra para que cada uno de los funcionarios haga los anuncios respectivos, el trabajo que se ha hecho con las entidades, decirles además que este es un trabajo que se ha estructurado con mesas conjuntas, con trabajos conjuntos, donde nuestra vicefiscal general, las personas lideradas por el Contralor General de la República y también la Procuraduría con el viceprocurador han estado de cabeza con funcionarios de Policía Judicial haciendo estas labores en los lugares y haciendo las inspecciones respectivas. Entonces, con esto le cedo la palabra al señor Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo. Muchas gracias, señor fiscal, muchas gracias, señor Contralor. Qué grato estar aquí en la Fiscalía General de la Nación, mostrando resultados, contándoles a ustedes cuáles han sido los logros de esta alianza que, como ha dicho el fiscal general, es absolutamente inédita. Y es absolutamente inédita por lo que representa esta verdadera avalancha de corrupción que hemos vivido en Colombia en las últimas semanas por cuenta de la mala utilización de los recursos en términos de lo que es combatir y mitigar el virus que afecta a todo el mundo y particularmente a Colombia en este caso. Es uno de los casos, diría yo, uno de los capítulos más dramáticos de la historia de la corrupción en Colombia, fundamentalmente porque en estos casos sí que se demuestra que la corrupción tiene capacidad de matar. Y la corrupción tiene capacidad de matar cuando afecta el mínimo vital de los colombianos, cuando afecta la alimentación de los colombianos, cuando afecta la salud de los mismos, cuando se juega con los precios de los insumos o con los precios de la canasta familiar o no llegan las ayudas para desviarlas, como lamentablemente puede estar sucediendo en muchos casos. De tal manera que vamos a parar esta cosecha de corrupción con la Fiscalía y la Contraloría, como lo hemos dicho muchas veces. Aquí no vamos a permitir que una vez más se abra esta brecha entre la legalidad y la ilegalidad y nos vamos a quedar de brazos cruzados. Yo quiero destacar lo que mencionaba el fiscal, han sido 16 reuniones de las mesas técnicas evaluando las consecuencias de los actos de ordenadores del gasto, de alcaldes, de gobernadores, y los resultados ya los vamos a presentar. Este es un primer paquete de decisiones, vamos a estar periódicamente rindiéndole cuentas a la ciudadanía y por eso es tan importante que se den por notificados de aquí en adelante quienes están jugando con los recursos públicos. Yo pienso, y les vamos a contar un poco en términos cuantitativos lo que ha sido la acción de la Procuraduría. Nosotros arrancamos con una herramienta analítica que la tiene también la Contraloría y la tiene también la Fiscalía, en donde en una especie de radar se le pasa revista, en el caso de la Procuraduría, a más de 5.500 contratos por más de 1 billón de pesos, 18% de orden nacional, 82% de orden territorial. Lo que ustedes ven es que en las 1.286 acciones declaradas como tales en función de la emergencia del COVID-19, pues 990 han sido procesos preventivos que han impedido que se cause el daño. Ahí hemos tenido una acción muy clara conjunta con la Contraloría, 296 procesos disciplinarios que están abiertos en este momento. De esos 296
hay inicio de actuaciones disciplinarias, es decir, hay 123 procesos disciplinarios abiertos en este momento, de los cuales hay 132, de los 296 hay 132 en estudio preliminar y hay 41 archivos. De esos, en términos de gobernaciones y de municipios, que es lo que le interesa saber a ustedes, y podemos pasar a la siguiente transparencia, estamos hablando de 24 procesos disciplinarios en 14 gobernaciones, de más de 70 procesos disciplinarios en 56 municipios, está en la transparencia siguiente, y más de 24 procesos disciplinarios en entidades del orden nacional y territorial, para un promedio de los 120, 123 procesos disciplinarios. Esto ha venido cambiando a última hora porque hasta hace unos minutos hemos estado tomando decisiones. Las causas fundamentales han sido la irregularidad en la contratación, los sobrecostos en la adquisición de mercados, en ese orden, 40 casos en materia de irregularidades en contratación, o 28 en el caso de sobrecostos en la adquisición de mercados, 6 casos en la adquisición de elementos de protección, otro asunto que es absolutamente vital para la seguridad de nuestros médicos y el personal sanitario, 9 casos de transgresión de aislamiento obligatorio, 3 casos de vulneración de derechos de la población penitenciaria, 2 casos de extralimitación de funciones y otros hechos relacionados con irregularidades como más de 34. ¿Qué decisiones hemos tomado? Y voy en función de 3 grandes grupos. Decisiones que tienen que ver, en primer lugar, con juzgamiento disciplinario, es decir, hemos surtido la primera etapa del proceso disciplinario y estamos abriendo la etapa del juzgamiento disciplinario con pliegos de cargos o con los instrumentos que nos entrega la ley disciplinaria. En primer lugar, en el Socorro Santander, a la alcaldesa de ese municipio, 2 contratos por 325 millones de pesos por sobrecostos, precisamente en temas además que tienen que ver con combatir la pandemia. Un contrato primero por 200 millones de pesos con un proveedor e inmediatamente un segundo contrato por 115 millones de pesos con la esposa del proveedor en el caso del primer contrato. En una corporación creada 30 días antes. Voy a ir muy rápido porque les estoy simplemente señalando la tipología de la falta cometida y la magnitud de la sanción. En segundo lugar, la Gobernación de Arauca, que ha sido preocupación de las 3 entidades desde el primer día. En el caso particular de un contrato de actividades artísticas y eventos, celebrado además en la mitad de la pandemia, cuando ya estábamos en esta circunstancia de crisis completa. Un contrato por 570 millones de pesos, es un contrato que se adelanta por el procedimiento verbal, la instancia disciplinaria, viola todos los principios de planeación, de transparencia, de eficiencia, y un segundo contrato por sobrecostos en la contratación de los paquetes alimenticios, es decir, el famoso contrato de las latas de atún de los 20.000 pesos. Eso es muy importante porque este es un contrato por 4.500 millones de pesos, ahí hemos actuado conjuntamente con la Contraloría y estoy seguro porque se ha visto en la mesa técnica, la Fiscalía tiene grandes avances también. Ahí está vinculado tanto el gobernador del departamento de Arauca como 5 funcionarios más involucrados y vinculados al proceso disciplinario. Y en tercer lugar, en esta primera herramienta, que es el juzgamiento disciplinario, el alcalde de Guaduas, 2 contratos por 560 millones de pesos, falta de idoneidad en el caso del contratista, productos incompletos, sin gramaje nutricional, actividades además, repito, conjuntamente adelantadas con las otras instituciones de control. En segundo lugar, y de las herramientas más poderosas que tiene la Procuraduría General de la Nación, la apertura de investigación con suspensión de contrato o con suspensión de funcionario. Y nos referimos específicamente, en primer lugar, a un caso que ayer se filtró porque tuvo que ser notificado al alcalde de Calarcá, en donde están procesados el alcalde de Calarcá y el secretario administrativo, una suspensión de 3 meses y una solicitud de suspensión del contrato, en el caso de un contrato de suministro, donde claramente hay conductas que comprometen a las 3 instituciones, un contrato por 396 millones de pesos, en donde nos llegó una queja de un proveedor por falsificación de firma. Hemos vinculado 4 funcionarios más. Primera, con apertura de investigación, con suspensión de contrato y con suspensión de funcionario. Segunda,
gobernador del departamento del Chocó. Esta decisión la tomamos hace unos minutos, teniendo en cuenta que hay una posibilidad clarísima, como lo contempla la ley disciplinaria, de reiteración de la falta. Estamos hablando de un contrato de más de 2.000 millones de pesos, un contrato que por supuesto estamos solicitando la suspensión, un contrato con una fundación cuyo objeto no da sencillamente para poder cumplir con lo que está contenido en los pliegos. Se trata de actividades además que no tienen ninguna prioridad, ninguna relación con la pandemia y por eso frente a un objeto difuso y a la posibilidad de que se incumpla el contrato, se ha decretado por parte de la Procuraduría en materia disciplinaria la suspensión del gobernador del Chocó. En tercer lugar, en el caso del alcalde de La Palma, por sobrecostos y irregularidades en los kits entregados a las familias, un contrato de 65 millones de pesos, apertura de investigación disciplinaria. En el caso del alcalde de Armenia, suspensión del contrato por más de 300 millones de pesos, es un contrato de servicios logísticos, operativos, de servicio de restaurante, donde hubo violación de todos los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Y está abierta también una investigación en el caso de Villavicencio, un caso que ya fue publicitado, además porque se hicieron las notificaciones de funcionarios de la alcaldía de Villavicencio por haber incumplido el toque de queda. De ahí en adelante lo que tenemos priorizadas con la Contraloría y con la Fiscalía son 13 indagaciones de carácter preliminar en los casos que ya conoce todo el país, que han sido los más notorios y que tienen toda la prioridad, como los casos de las alcaldías de Malambo y Soledad, el caso de la gobernación del Cesar, un caso bastante complejo porque son más de 40 contratos donde intervienen fundaciones que tienen un objeto distinto del que les permitiría cumplir con el objeto de la ayuda que se está entregando, donde hubo falta de vigilancia en esa delegación, son contratos por más de 14.000 millones de pesos y allí también se ha abierto una indagación preliminar contra 2 diputados por participación en política, es decir, por utilizar las ayudas del Estado, que son recursos de todos los colombianos, para hacer política en el departamento. En la misma forma tenemos en esta primera pasada del radar 2 indagaciones preliminares que ya se encuentran en evaluación de pruebas, estos los menciono porque como ustedes saben tenemos muchos más, son 123, pero aquí ya estamos en la evaluación de pruebas, 2 contratos en Cajicá, Cundinamarca, un contrato de alimentación y otro de fumigación, el contrato de Acacías, que ya lo conoce la opinión pública, otro contrato en el caso de Armenia, un contrato de la Gobernación del Valle, contratos en la Alcaldía de Sincelejo de Coveñas, 2 contratos en el caso del Casanare e indagaciones preliminares en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Finagro. Con eso les queremos decir que seguimos adelante con las investigaciones, tenemos disponible también una aplicación que la utilizamos en época electoral y es una aplicación que se puede abrir en cualquiera de los dispositivos móviles de las personas, una aplicación que se llama Estás Pillado, donde le pedimos a la ciudadanía que siga denunciando, porque estoy seguro, y eso lo hemos conversado con el señor fiscal y con el señor contralor, que el apoyo de la ciudadanía, la intervención de los veedores, tantos grupos vulnerables que se sienten afectados por estas irregularidades, tienen que seguir denunciando. De tal manera que seguimos adelante, vamos a seguir identificando esos riesgos. Reiteramos, como lo hemos dicho desde el primer momento, que aquí no hay criterios ni partidistas ni políticos en relación con estas investigaciones. Los órganos de control no se deben a ningún grupo ni bandera política y seguiremos adelante con estas investigaciones porque no vamos a permitir, repito, que se convierta el hambre de los colombianos en la gula de tantos corruptos que han creído que por la emergencia tienen pasaporte a actividades corruptas. Muchas gracias, señor fiscal, y perdónenme si estuve un poco extenso, pero quería señalar determinadamente y muy concretamente los logros que tiene la Procuraduría. Ahora tiene la palabra el señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte. Bueno, muy buenos días para todos ustedes, señor fiscal general, señor procurador. Qué gusto poder estar con ustedes la mañana de hoy. La Contraloría General de la República, desde el inicio de la pandemia, en conjunto con la
Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, pues gracias al apoyo de nuestra nueva Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, ha podido verificar 74.082 contratos por 7.3 billones de pesos. De eso, 17.486 son para la atención del COVID y por un valor de 2.1 billones de pesos. De aquí hemos tenido alrededor de 108 alertas que se han generado en todo el territorio nacional. Dichas alertas se han encontrado 13 en el departamento del Valle del Cauca, en donde encontramos 6 con la Gobernación, en el municipio de Cartago, de Cali, La Unión, la S Red Salud Oriente y la Secretaría de Gestión del Riesgo, 12 en el departamento de Cundinamarca, en donde están los municipios de Guaduas, Chía, Cota, Carmen de Carupa, La Palma, Nimaima, San Bernardo, Soacha, Tabio, Girardot y Tocancipá. Tenemos a nivel nacional 11, en donde se encuentran la Armada Nacional, el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Bomberos, la SIMSalud, la Dirección de Protección de la Policía, el Departamento de Policía de La Guajira y el de Tunja, 6 en el Departamento del Cesar, 6 en el Departamento de Nariño, 6 en el Departamento del Meta, 4 en el Departamento de Tolima, 4 en Norte de Santander, 4 alertas en Casanare, 4 alertas en Antioquia, 4 en Santander y 4 en el Departamento de Sucre, para un total de 500.000 millones de pesos por esta vía de estos contratos. Vale la pena resaltar que la Contraloría General de la República ha abierto un proceso de responsabilidad fiscal al gobernador del Arauca por más de 1.000 millones de pesos por presuntos sobrecostos. En el mismo contrato que hablaba el señor procurador y el señor fiscal también ha avanzado en ese propósito en torno a el contrato de alimentación. Desde ese punto de vista también se pidió los respectivos, las respectivas acciones legales. Se han abierto 27 indagaciones preliminares, dentro de ellas están la Gobernación del Valle del Cauca, el Cesar, Casanare, Tolima, Nariño, Guaviare y Bichada. Y dentro de esos se encuentra también el Ministerio de Defensa Nacional, la Armada Nacional, por la compra de los tapabocas con un presunto sobrecosto de 1.269 millones. Encontramos en la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, en donde hay irregularidades por alrededor de sobrecostos del 31% en la compra de 10.176 kits de víveres para adultos mayores en los centros de protección. Municipios como el de Malambo, Guaduas, que compartimos con el señor procurador y el fiscal, Barranca Bermeja, Puerto Gaitán Meta, municipio de Coveñas en Sucre, Gobernación del Guaviare, municipio de Soacha, municipio de Mapiripán en el Meta, entre otros. Esas son, digámoslo así, señor fiscal y señor procurador, las decisiones que hemos tomado desde la Contraloría General y que seguiremos con ustedes tomando rápidamente para que no hagan fiesta estos personajes con los recursos de los colombianos. Bueno, muchas gracias, señor Contralor. Frente a la Fiscalía General de la Nación, en este trabajo, repito, señor Procurador y señor Contralor, inédito, porque no solamente son sanciones inmediatas que estamos procediendo, sino que hemos evitado que se pierdan recursos públicos. Normalmente siempre se había criticado que llegara tarde
la Procuraduría o tarde la Contraloría o tarde la Fiscalía. Gracias a este trabajo conjunto hemos frenado que un cúmulo de recursos puedan ser utilizados o puedan ser desviados. Y en eso yo celebro también las nuevas facultades que tiene constitucionales la Contraloría General de la República, porque básicamente pasamos de una Contraloría que 5 o 6 o 7 o 10 años después estaba discutiendo estos temas a una Contraloría General de la República que está encima de todos estos asuntos. Frente a la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía designó 9 fiscales especializados, seccionales y locales, con el apoyo de 16 asistentes de fiscal y 80 funcionarios de Policía Judicial que han venido trabajando de la mano con la Procuraduría y con la Contraloría, en un trabajo además, y reconocemos aquí el trabajo de la DIJÍN, de la Policía Nacional y de nuestra policía en el marco también de este avance que se ha tenido por parte de las 3 entidades de control. Hemos requerido a 1.105 municipios del país, 5 distritos especiales, 6 entidades del orden nacional, información sobre 31.938 contratos que se han suscrito en el país en virtud de esta emergencia. Hemos verificado 909 contratos por un valor de 667.000 millones de pesos. Y vuelvo y repito, porque esta cifra quiero que la retenga también la opinión pública. Gracias a este trabajo conjunto, 13 contratos por un valor de 17.000 millones de pesos, todos los contratos, las entidades han disminuido el valor o han terminado de forma unilateral y bilateral estos contratos. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegamos las entidades, de forma inmediata y preventiva, estos ordenadores de gasto echan para atrás las decisiones. Esos son 17.000 millones de pesos que no se han perdido en la medida en que estamos encima de esa posición. Frente a los contratos analizados, la Fiscalía General de la Nación tiene 38 casos en etapa de indagación preliminar con actividades investigativas y con noticia criminal abierta contra 41 funcionarios en 41 municipios del departamento de Atlántico, Valle, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander. Parte de esos municipios ya se han discutido, pero no quiero ahondar en el desarrollo también de todos estos nombres, porque en las próximas semanas ya estaremos aquí con decisiones concretas de privación de libertad de muchos de esos funcionarios. Decirles que tenemos en este momento 2 indagaciones preliminares abiertas de entidades del orden nacional, Departamento Nacional de Planeación y Finagro, en el marco de un trabajo que se ha hecho con la Contraloría General de la República y la Procuraduría, en donde hay un aforado constitucional, en este caso con una noticia preliminar abierta, que es el ministro de Agricultura. Tenemos al mismo tiempo 5 procesos abiertos en la Corte, en la unidad de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía General de la Nación, porque estamos hablando de aforados constitucionales. Son investigaciones contra los gobernadores de Vichada, Arauca, San Andrés, Magdalena, 2 investigaciones en el caso de Arauca, y en los próximos días abriremos investigaciones en la unidad de fiscales ante la Corte contra 3 nuevos gobernadores en el marco de estas investigaciones paralelas, cada uno en el marco de sus competencias. Debemos señalar del mismo modo que como consecuencia del análisis y los primeros informes de Policía Judicial que se está haciendo en el marco de nuestro CTI, de nuestro grupo de investigación, de nuestra Policía Judicial,
Empezaremos a realizar entrevistas e interrogatorios a través de medios virtuales para determinar la presunta responsabilidad de las personas que serán convocadas al ente acusador. Quiero con esto decirle al país también, en el marco de esta rueda de prensa, que esto no ha terminado, esto está empezando. No vamos a permitir, y en esto hay una filosofía común en esta mesa, que un solo peso de los colombianos y que un solo peso de la gente que está en este momento observando a la distancia, confinados, con temor por todo lo que está ocurriendo, se permita que se pierda. Y en ese orden de ideas, las personas que estén en este momento ejerciendo funciones públicas no solamente van a tener que parecer buenos funcionarios, sino tienen que demostrarle al país que las dignidades que tienen las van a llevar al más alto punto en el marco de la transparencia y del manejo de los recursos públicos. No toleraremos, y en eso recojo también la vocería del doctor Fernando Carrillo y del doctor Carlos Felipe Córdoba, procurador y contralor de este país, que nos quiten un solo peso y que arremeten contra los recursos públicos, bien de la salud o bien de la alimentación o cualquier otro elemento que implique corrupción en este territorio nacional. Lo nuestro son discursos con acciones, y en eso yo creo que esta primera cita que nos estamos dando acá frente al país es una de muchas en las cuales seguiremos dándole y trabajando por el bien de la gente, por el bien del país y por el bien de los recursos públicos.